Pancho Villa. José Doroteo Arango Arámbula, líder revolucionario mexicano. Nació el 5 de junio de 1878 en La Coyotada, una minúscula población del municipio de San Juan del Río, Durango. Sus padres fueron Agustín Arango y Micaela Arámbula. Villa se crió para ser ranchero y no aprendió a leer. No tuvo la oportunidad de asistir a la escuela porque su familia le necesitaba para trabajar en la finca y pagar las deudas de su padre. Tras el fallecimiento de su progenitor se hizo cargo de la familia trabajando de arriero en la hacienda El Gorgojito de Agustín López Negrete. A los 16 años mató a un hombre. Todas las versiones sobre el caso coinciden en 3 puntos. Por una parte, en que el muerto era un personaje de cierta relevancia, al menos de mucha mayor relevancia que Doroteo Arango. Por otra, en que había intentado forzar a una de las hermanas Arango. Finalmente, en que Doroteo escapó y se refugió en el monte a resultas de este hecho. A partir de estas coincidencias, la leyenda empieza a actuar. El muerto podía haber sido un funcionario gubernamental, un hacendado, un capataz o el propietario de unas tierras que los Arango trabajaban como medieros. Doroteo llegó a tiempo para ver el asalto contra su hermana. Fue a buscar un arma y disparó antes de que se consumara la violación, o bien esta se consumó y al muchacho no le quedó otro remedio que vengarse. Aunque una de las leyendas más difundidas es la siguiente. En 1894 disparó y mató al hijo del hacendado al encontrarlo ultrajando a su hermana, que tenía 16 años, y tuvo que huir perseguido por la justicia. Permaneció escondido en el monte donde se unió a unos bandoleros dirigidos por Ignacio Parra y cambió su nombre por el de Francisco Villa. El hecho de haber cometido un asesinato no ponía fuera de la ley por mucho tiempo a un mexicano de 1894, aunque el matador fuera un pelado, y la víctima un personaje relevante. Pero la vida en las montañas tampoco era fácil y había que robar para sobrevivir. Y ese delito se perseguía con dureza, sobre todo cuando un antiguo peón tenía la osadía de robar ganado a los hacendados ricos. Doroteo Arango, a cuya cabeza se había puesto precio, cambió de nombre y adoptó el de Pancho Villa. Un nombre como cualquier otro pero con alguna peculiaridad. Pues, si bien hay muchos Panchos en México, el apellido era el que debería haberle correspondido si su abuelo Jesús Villa hubiera reconocido como legítimo a Agustín, a su padre. Acababa de nacer Pancho Villa, un hombre con una legitimidad recuperada por la fuerza, que rápidamente se convirtió en un bandido generoso, en una especie de Robin Hood mexicano. Era él, amigo de los pobres. Como recoge John Reed en su libro México Insurgente, sus hazañas se difundían oralmente con rapidez y se convertían en letras de los corridos que se cantaban en las haciendas, las plazas y las cantinas. Durante aquellos años fue apreciado por repartir entre los pobres gran parte de lo que robaba. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910 contra Porfirio Díaz, Madero, pese a sus vacilaciones, se convirtió en el aglutinador de la rebelión y uno de sus hombres de confianza. El entonces gobernador del estado de Chihuahua, Abraham González, invitó a sumarse a la rebelión a Pancho Villa, el amigo de los pobres, de esos pobres que se habían levantado. Se puso a las órdenes del líder opositor Francisco I. Madero.
Fue un buen jefe guerrillero, reclutó en sus tropas a jornaleros y pequeños colonos desposeídos de sus tierras, y participó destacadamente en varias batallas contra el gobierno federal. Otra de las leyendas cuenta que el gobernador prometió las armas y el parque y que Villa tenía que conseguir soldados y caballos. Se dice que superó en mucho lo que esperaba el gobernador González. Él esperaba que lograra reunir entre 30 y 50 soldados y Villa se presentó con un par de cientos, aunque no todos a caballo. Esta última historia me la contó un viejo revolucionario en la ciudad de Chihuahua hace más de 30 años. Esto podríamos decir que es solo la introducción a la vida de Pancho Villa. Después iremos contando algunas leyendas y anécdotas que me contaron viejitos y viejitas villistas. Aunque no lo crean, allá por 1986 el gobierno de Chihuahua pretendía retirar todas las estatuas erigidas de la calle Universidad Carranza 11. Que eran el centro de varias glorietas. Los viejitos sobrevivientes de la revolución se vistieron con sus ropas de batalla y con sus rifles, carabinas 30-30 y sus carrilleras llenas de balas y se apostaron al pie de la estatua, logrando que ésta no fuera removida, y por eso es la única glorieta que queda en esa calle. Su servidor, amante de la historia, me dediqué a recoger leyendas, historias y datos de estos señores y señoras. Cabe mencionar que como siempre las más bragadas eran las soldaderas.